Capítulo 6. De los nuevos estados que un príncipe adquiere por su valor y por sus propias armas. No se extrañe que en la relación que voy a hacer de los principados nuevos, del príncipe y del estado, me valga solamente de los grandes ejemplos que ofrece la antigüedad. Casi siempre caminan los hombres por sendas trilladas, pocos obran por sí mismos, sino por espíritu de imitación. Pero como este espíritu no puede ser exacto en todo, ni suele ser posible llegar a la altura de aquellos que se toman por modelos, el hombre advertido debe únicamente seguir los caminos que abrieron otros, tenidos por superiores, e imitar bien a los que han sobresalido, a fin de que si no se consigue igualarles, tengan al menos sus acciones alguna semejanza con las suyas. Cada uno, pues, deberá portarse como el ballestero prudente, que cuando advierte que el blanco a que dirige sus tiros se halla demasiado distante, considera la fuerza de su arco y apunta más alto que el blanco, con el objeto de llegar siquiera a tocarle en línea parabólica. Paso ahora a decir que las dificultades mayores o menores que se experimentan para mantenerse en un principado absolutamente nuevo dependen mucho de las prendas personales del que lo ha adquirido. Así como llegar a ser príncipe desde simple particular supone antes o mucha fortuna o gran talento, y con uno de estos dos medios debe allanarse la mayor parte de los obstáculos. Sin embargo, se ha visto también sostenerse mejor a aquel que ha contado menos con su fortuna, y tampoco hay duda de que proporciona ventajas al príncipe que no tenía otros estados el venir a domiciliarse en aquel de que se ha hecho dueño. Si hemos de hablar de los que llegaron a ser príncipes por su valor o su talento, debe citarse en primer lugar a Moisés, Ciro, Rómulo, Teseo, etc. Pues, aunque parece desde luego que no debería hacerse mención de Moisés, en cuanto a que no fue más que el ejecutor de las órdenes del cielo, merece no obstante nuestra admiración por haber sido escogido por Dios para manifestar su voluntad a los hombres. Si examinamos con atención la conducta de Ciro y de otros que adquirieron o fundaron reinos, la hallaremos digna de todo elogio, y se advertirá también que la dirección que siguió cada uno de ellos no fue diferente de la de Moisés, aunque éste tuvo tan grande maestro. Su vida y sus acciones probarán también que toda su fortuna consistió en presentárseles una ocasión favorable para introducir la forma de gobierno que parecía más conveniente a sus nuevos estados y en haber sabido aprovecharse de ella, que habrían sido inútiles su valor y talento si les hubiese faltado la ocasión de emplearlos, o si la hubieran malogrado por carecer de las prendas personales correspondientes a sus altos destinos. Era muy necesario, pues, que Moisés encontrara a los israelitas esclavos en Egipto y aún oprimidos por los naturales de aquel país para disponerles a que le siguieran por salir de su esclavitud. Era necesario también que no encontrara Rómulo quien le criara en Alba y que fuese abandonado en su nacimiento, para que pudiese llegar a ser rey de Roma, fundando esta ciudad que hizo patria suya. Ciro debió encontrar a los persas descontentos con el imperio de los medos y a los medos afeminados por una larga paz. Últimamente Teseo no hubiera podido dar muestras de su valor a no haber hallado dispersos a los atenienses. Estas ocasiones son las que proporcionaron a aquellos hombres ilustres el buen éxito de sus empresas,
y de las que supo su talento aprovecharse para ilustrar a su patria y engrandecerla. Los que llegan al rango eminente de los príncipes por medios semejantes a los de estos héroes adquieren la soberanía superando graves obstáculos, pero la conservan también sin trabajo. Las dificultades que experimentan nacen en parte de las mudanzas que necesitan introducir para establecer su gobierno y afianzar la seguridad de su dominio. Como que nada es más arduo ni de éxito tan dudoso y arriesgado en la práctica como la introducción de leyes nuevas. Aquel que la emprende tiene por enemigos a cuantos se hallaban bien con las leyes antiguas y no puede contar sino con aquellos a quienes las nuevas pueden ser ventajosas. Defensas débiles cuya tibieza nace en parte del miedo a sus contrarios, a quienes asiste el poderoso influjo del antiguo orden de cosas, y en parte de la incredulidad de los hombres que naturalmente desconfían de toda mudanza mientras no la ha confirmado una larga experiencia. De aquí se sigue siempre que los enemigos del nuevo orden tienen ocasión de oponerse a él formando partido y los otros defienden el suyo con flojedad, de suerte que el príncipe se expone a tantas contingencias por la calidad de sus enemigos como por la de sus defensores. Para apurar esta cuestión, conviene examinar si estos innovadores pueden intentar las mudanzas por sí mismos o si dependen de otro. Quiero decir, si para llevar adelante sus proyectos tienen que emplear el medio de la persuasión, o poseen, aun cuando carezcan de este recurso, la fuerza necesaria para forzar su voluntad. En el primer caso, jamás salen con su intento, pero siendo temibles e independientes, rara vez dejarán de conseguirlo. De aquí proviene que triunfaran todos los profetas armados, al paso que decayeron los inermes. La causa de esto no sólo se explica por las razones indicadas, sino que dimana del carácter voluble de los pueblos, tan prontos a decidirse por una opinión nueva, como flojos para mantenerse en ella, de forma que es necesario tomar disposiciones para forzar al pueblo a que crea desde el momento en que principia a no creer. Moisés, Ciro, Teseo y Rómulo, estando desarmados, no hubieran podido asegurar por mucho tiempo la observancia y duración de sus constituciones, como le ha sucedido cabalmente en nuestros días al reverendísimo Jerónimo Savonarola, que vio caer por tierra sus proyectos desde el momento mismo en que, perdiendo la confianza de la multitud, le faltaron los medios para obligarla a conservársela y para inspirársela a los más incrédulos. Grandes obstáculos, en verdad, y a cada paso peligros, encontraron los primeros, necesitando para superarlos mucho talento y mucho valor, pero al fin vencieron porque, allanadas las dificultades, se principia a adquirir cierta veneración. Cae desalentada la envidia y el poder y la honra se arraigan y fortalecen. Después de presentados los ejemplos que ofrece la historia de varones tan ilustres, me ceñiré a citar otro en realidad menor, pero que tiene analogía con los precedentes, y es el de Hierón el Siracusano. Este de simple particular llegó a ser príncipe de Siracusa y no debió su fortuna sino a haber sabido aprovecharse
de una ocasión propicia. En efecto, hallándose muy apretados los siracusanos, le tomaron por caudillo y mereció luego ser su príncipe, por haber sido tal su conducta privada que cuantos han escrito acerca de él dicen que no le faltaba más que un reino para reinar dignamente. Reformó la milicia antigua y organizó otra enteramente nueva. Rompió las alianzas antiguas contrayendo otras más convenientes, y como podía contar con sus amigos y sus soldados, le fue fácil sentar sobre semejantes cimientos su fortuna, de manera que, habiéndole costado mucho trabajo adquirir, pudo costarle muy poco la conservación de lo adquirido. Capítulo 7. De los principados nuevos que se adquieren con las fuerzas de otro o por un efecto de buena fortuna. Escaso trabajo cuesta conseguir un principado a aquellos que de simples particulares se ven levantados a esta altura por especial favor de la fortuna, y sin presentárseles el menor obstáculo, pero si han de conservarle después de alcanzado, tendrán que vencer muchas y grandes contrariedades. En este caso, se hallan los que adquieren un estado por medio de dinero o por gracia de aquel que se les concede, como sucedió a las personas que constituyó Darío por soberanos en las ciudades griegas de la Jonia y del Helesponto, atendiendo a su propia gloria y mayor seguridad, y como lo fueron en Roma los simples militares que se elevaban al imperio sobornando a los soldados. Todos estos se sostienen únicamente por la suerte y por la voluntad del que los ensalza, dos fundamentos tan mudables como poco seguros. Además, que ni ellos saben ni pueden mantenerse en semejante dignidad. No saben porque cualquiera que ha vivido como particular ignora por lo común el arte de mandar, a no ser hombre de muy señalado talento o de un espíritu muy superior. Tampoco pueden mantenerse en aquel rango porque carecen de tropas con cuyo afecto y fidelidad pueden contar. Por otra parte, los estados que se forman tan repentinamente, a semejanza de todo cuanto en la naturaleza nace y crece con igual prontitud, ni arraigan ni se consolidan de manera que puedan resistir el embate del primer viento contrario o de la primera tempestad que sobrevenga, a menos que, como ya hemos dicho, no se hallen los príncipes que los rigen adornados de grandes prendas y de una fuerza de ingenio sobresaliente para valerse de los medios propios de conservar lo que les ha concedido la fortuna, y que después de llegar a tan elevado puesto busquen y encuentren aquellos apoyos que los otros procuran adquirir antes de haberlo alcanzado. Sobre estos dos modos de ascender a la soberanía, o por un efecto de la fortuna o por el talento, quiero proponer dos ejemplos de nuestros días, a saber, el de Francisco Sforza y el de César Borgia. El primero, por medios legítimos y por su grande habilidad, llegó a ser duque de Milán y conservó sin mucho trabajo lo que tanto le había costado adquirir. César Borgia, llamado comúnmente el duque de Valentino, logró una soberanía por la fortuna de su padre y la perdió luego que le faltó éste, aunque empleó todos los medios de que puede valerse un hombre hábil y prudente para conservarla, y no omitió nada de lo que deben hacer aquellos que adquieren estados nuevos por las armas o la fortuna de otro, tratando de mantenerse en la posesión. Posible es sin duda al hombre de superior mérito que aún no ha sentado
los cimientos de su poder cuando le adquiere, fijarlos después, pero esto no se hace sino a costa de mucho trabajo por parte del arquitecto y de grandes peligros por la del edificio. Si se quiere examinar la carrera y progresos de la fortuna del duque de Valentino, se verá lo que tenía hecho para cimentar su poder futuro. Y este examen no será superfluo, porque no acertaría yo a proponer a un príncipe nuevo otro modelo más digno de ser imitado que el del mismo duque. Si éste, pues, a pesar de todas las medidas que tenía tomadas, no consiguió su intento, más fue por un efecto de su mala suerte, constante en serle contraria, que por culpa suya. Cuando Alejandro VI quiso dar a su hijo una soberanía en Italia, debió luego tropezar con grandes obstáculos y prever que serían mayores en lo sucesivo. No encontraba por de pronto medio alguno de hacerle soberano de un estado que no perteneciese a la Iglesia, y sabía también que cualquiera de ellos que determinara desmembrar suscitaría la oposición del duque de Milán y los venecianos, como que Faenza y Rimini, en que fijó al principio la atención, estaban ya bajo la protección de Venecia. Veía, además, que las armas en Italia, y especialmente aquellas de que hubiera podido servirse, se hallaban en manos de los Orsinis, de los Colonnas y sus partidarios, con quienes no podía contar, porque temían el engrandecimiento del Papa. Era indispensable, pues, destruir este orden de cosas, trastornar los estados de Italia para apoderarse de la soberanía de una parte, lo que no fue difícil. Los venecianos habían resuelto por otros motivos llamar a los franceses a Italia, proyecto a que no se opuso el Papa, antes bien le favoreció, prestándose a anular el primer matrimonio de Luis XII. Entra pues este rey en Italia, ayudado por los venecianos y con el consentimiento de Alejandro, pero apenas había llegado a Milán cuando ya consiguió el Papa que le diese tropas para apoderarse de la Romaña, y así se hizo dueño de ella en fuerza de la reputación de las armas del rey su aliado. Habiendo el duque adquirido por este medio la Romaña y abatido a los Colonnas, quería a un tiempo conservar su principado y aumentarle, pero no tenía confianza en las tropas de los Orsinis de que se había servido, ni estaba muy seguro de la voluntad de Francia, por lo que temía que las fuerzas le faltasen al mejor tiempo y que no sólo les estorbaran para llevar en adelante sus proyectos de engrandecimiento, sino que le quitaran también lo que había conquistado. Los mismos recelos le inspiraba Francia que los Orsinis. Estos le dieron una prueba de la poca confianza que debía fundar en ellos, cuando después de la toma de Faenza atacó a Bolonia y vio que se portaron con flojedad. Y en cuanto a la primera, pudo juzgar de sus intenciones el duque cuando, ya tomado el ducado de Urbino, invadió la Toscana, de cuya empresa le obligó a desistir el rey. Puesto en esta situación, resolvió el duque proceder en adelante con independencia absoluta de la fortuna o de las armas de otro. Comenzó su obra debilitando el partido de los Orsinis y de los Colonnas en Roma, y atrayendo al suyo todos los nobles unidos a estas dos casas, cuya voluntad iba ganando, ya con dinero, ya con la provisión de gobiernos y empleos, según la clase de cada cual, de forma que en pocos meses
entibióseles la devoción que tenían a los primeros, consagrándosela enteramente al duque César Borgia. Después de haber dispersado a las colonas con tanta destreza, atrayendo a su bando sus mejores elementos, aguardó ocasión oportuna para perder a los Orsinis. Mas conociendo éstos, aunque algo tarde, que el poder del duque y el de la Iglesia producirían su ruina, celebraron una dieta en Magiona del Perusino, de la cual resultaron luego la rebelión de Urbino, los alborotos de la Romaña y los peligros innumerables que corrió la persona de César Borgia, de los cuales sólo se libró con el auxilio de los franceses. Con todo eso no quiso volverse a fiar de ellos ni de ninguna otra fuerza extranjera, y luego que pudo dar cierta consistencia a sus negocios, a fin de no arriesgar nada en adelante, empleó únicamente la astucia, y de tal manera supo disimular sus intenciones que los ursinos llegaron a reconciliarse con él por la mediación del señor Paulo. No hubo obsequio que no prodigara para ganarlos. Los regaló vestidos ricos, dinero, caballos, y ellos fueron tan cándidos que se dejaron engañar hasta venir a caer en sus manos en Sinigaglia. Quedando, pues, exterminados los jefes de esta familia y luego reducidos a una buena amistad sus mismos partidarios, el duque fijó su poder sobre cimientos más sólidos, porque no sólo poseía ya toda la Romaña y el ducado de Urbino, sino de tal modo se había granjeado el afecto de los pueblos de estos dos estados, y especialmente del primero, que se hallaban muy contentos con su gobierno. Es muy digna de atención esta última circunstancia, y por ella mereciendo el duque ser imitado, no quiero pasarla en silencio. Apoderado de la Romaña, observó que había estado manejada por una infinidad de principillos, los cuales se habían empleado no en gobernar a sus súbditos, sino en robarlos, y que no teniendo fuerzas para protegerlos, más bien habían contribuido a perturbarlos que a mantenerlos en paz. Hallábase así aquel país infestado de salteadores, despedazado por facciones y entregado a todo género de desórdenes y excesos. Conoció instantáneamente que era necesario un gobierno vigoroso para restablecer la tranquilidad y el orden, y para someter a los habitantes a la autoridad del príncipe. Puso para esto por gobernador a Ramiro de Osco, hombre cruel pero activo, concediéndole facultades ilimitadas. Apaciguó Ramiro en poco tiempo los alborotos, concilió los partidos y se conquistó la reputación de pacificador del territorio. Sin embargo, muy pronto reconoció el duque no ser ya preciso usar de tanto rigor, conviniendo más templar una autoridad que podía llegar a hacerse odiosa por lo exorbitante. A este fin estableció un tribunal civil en el centro de la provincia, presidido por un hombre estimado generalmente, y dispuso que cada ciudad enviase allá su procurador o abogado. Conocía bien que las crueldades de Ramiro le habían acarreado algún aborrecimiento, y para purificarse de todo cargo ante los ojos del pueblo, ganando su amor, determinó manifestar que no debían imputársele las crueldades cometidas, sino atribuirse todas al feroz carácter de su ministro. Con este propósito se aprovechó de la primera ocasión favorable que tuvo, y una mañana mandó hender de arriba abajo a Ramiro y que se pusiera su cuerpo sobre un palo en medio de la plaza de Cesera,
con un cuchillo ensangrentado junto a él. El horror de semejante espectáculo dejó contentos los ánimos enconados, al paso que los henó de espanto y frío estupor. Pero volvamos a nuestro asunto. Encontrábase ya el duque muy poderoso y en gran parte exento del peligro de sus enemigos, habiendo empleado contra ellos las armas que le parecieron más convenientes y destruido a los vecinos que podían ofenderle. Faltábale únicamente, para asegurar la posesión de sus conquistas y poder aumentarlas, ponerse en estado de no temer al rey de Francia, pues sabía muy bien que este príncipe no sufriría su engrandecimiento, toda vez que había reconocido, aunque tarde, el yerro que había cometido. Con este fin procuró formar nuevas alianzas, aprovechando el momento en que los franceses se dirigían a Nápoles contra los españoles que sitiaban a Gaeta. Era su intento de fortificarse contra aquellos, como sin duda lo hubiera logrado si aún hubiese vivido Alejandro VI. Tal fue su conducta en la provisión de los negocios presentes, pero aún debía tener otros muchos peligros para lo venidero, siendo el más grave el que le fuese contrario el Papa Nuevo y procurase quitarle lo que le había dado Alejandro su padre. Trató, pues, de ponerse a cubierto de semejantes contingencias, y para esto, en primer lugar, acabó con el linaje de todos los señores a quienes había despojado de sus dominios, quitando así al Papa futuro un pretexto y los auxilios que aquéllos hubieran podido suministrarle para que le despojase a él mismo. En segundo lugar, procuró granjearse la afición de todos los nobles de Roma, a fin de valerse de ellos para contener al Papa en su misma capital. En tercer lugar, introdujo en el Sagrado Colegio a cuantas hechuras suyas pudo, y por último adquirió tantos estados, tanta soberanía y poder, antes de que muriese su padre, que se hallaba ya fuerte y prevenido para resistir el primer asalto que se le diera. Cuando murió su padre Alejandro, había ya el duque empleado sucesivamente 3 de estos 4 medios, y lo tenía todo dispuesto para valerse igualmente del último. Había quitado la vida a la mayor parte de los señores despojados por él de sus dominios, librándose muy pocos de sus manos. Tenía ganada la voluntad de los nobles de Roma y gran partido en el colegio de los cardenales. Y en cuanto a sus adquisiciones, pensaba hacerse dueño de la Toscana, estando ya en posesión de Perusa y Piombino, y faltándole únicamente la formalidad de tomar a Pisa, que se había puesto bajo su protección. Tampoco tenía ya que contemplar a los franceses, pues habían sido lanzados del reino de Nápoles por los españoles, y cada uno de estos 2 pueblos tenía que solicitar su amistad. Lanzándose sobre Pisa, Lucca y Sena, abrigaba la esperanza de que muy pronto cederían estas ciudades, en parte por odio a los florentinos y en parte por miedo, y los florentinos no podían defenderse estando faltos de recursos. Si hubiera podido ejecutar estos proyectos antes del fallecimiento de Alejandro, no hay duda de que el duque habría tenido bastante fuerza y consideración para sostenerse por sí mismo, e independientemente de la fortuna y el poder de otro. Pero 5 años después de haber desenvainado el duque la espada, murió Alejandro, dejándole únicamente bien consolidado el estado de la Romaña y todas sus demás conquistas en el aire entre 2 potencias armadas. Hallábase también Borgia, a la sazón atacado de una enfermedad mortal, y, con todo, era tanta su habilidad,
tan distinguido su valor, y sabía también qué hombres debía destruir y cuáles atraer a su amistad. Supo, en fin, en tan poco tiempo asentar su poder sobre cimientos tan sólidos que, a no haber tenido delante 2 ejércitos enemigos o habiendo estado bueno, no cabe duda de que habría vencido las demás dificultades. La prueba de que sus principios eran muy seguros está en que por más de un mes se le mantuvo fiel y tranquila la Romaña, y en que, aun estando medio muerto, nada tuvo que temer por parte de Roma, ni se atrevieron a perseguirle los Baglioni, los Vitelli y los Orsini, a pesar de haberse trasladado a la misma ciudad. Consiguió que no fuese elegido papa el cardenal que creía serle más hostil, ya que no pudo hacer que prevaleciera la candidatura a que él se inclinaba. Y en fin, todo le hubiera sido muy fácil si no se hubiera hallado gravemente enfermo a la muerte de Alejandro. Díjome el día de la elección del pontífice Julio II que había reflexionado mucho sobre cuánto podía suceder con motivo del fallecimiento de su padre, buscando algún remedio acomodado a cada incidente, pero que nunca le había ocurrido que él mismo pudiese hallarse en peligro de perder la vida en momentos tan críticos. Resumiendo todas las acciones del duque, no encuentro falta alguna que imputarle, y me parece que puedo, como lo he hecho, proponerle por modelo a todos aquellos que por la fortuna o por las armas de otro hayan ascendido a la soberanía con miras grandes y proyectos todavía mayores. Su conducta no podía ser mejor, siendo sólo los obstáculos en que se estrellaron sus designios la muerte demasiado pronta de Alejandro y la enfermedad que a la sazón a él mismo le aquejaba. A cualquiera, pues, que juzgue serle necesario en un señorío nuevo asegurarse de la fe de sus enemigos, adquirir partidarios, vencer por la fuerza o por la astucia, hacerse amar y temer de los pueblos, hacerse seguir y respetar por el soldado, destruir a todos los que pudieren o debieren causarle daño, sustituir leyes nuevas a las antiguas, ser a un tiempo severo y agradable, magnánimo y liberal, deshacerse de una milicia en la cual no se tuviera confianza y formar otra más fiel, conservar la amistad de los príncipes y de los reyes de modo que deseen hacerle bien y teman tenerle por contrario. De todo esto, digo, no puede ofrecerse un ejemplo más reciente ni más acabado que el que presenta César Borgia, a lo menos hasta la muerte de su padre. Solamente es reprensible el duque en cuanto a la elección de Julio II para el pontificado. Verdad es, como ya hemos dicho, que no pudo hacer que recayese el nombramiento en la persona que quería, pero a lo menos pudo lograr y debió querer que se excluyese a la que no le convenía, pues por ningún título debió consentir la exaltación de cualquiera de aquellos cardenales a quienes tenía ofendidos, y que llegando a ser pontífices todavía podrían temerle, porque los hombres nos ofenden por odio o por miedo. Los cardenales a quienes el duque debía mirar con recelo por haberlos agraviado eran entre otros el de San Pedro de Advíncula, el de Colonna, San Jorge y Ascanio. Todos los demás que pudieran haber sido electos tenían motivos también para temerle, excepto el cardenal de Ambossí, harto poderoso por la protección de Francia y los españoles, que se hallaban unidos a él por relaciones de parentesco y de mutuos servicios. Debió el duque, desde luego,
haber procurado que se nombrase un español, y, no habiéndolo conseguido, le era más conveniente haberse prestado a favorecer el nombramiento del arzobispo de Rouen que el del cardenal de San Pedro Advíncula, pues es un error creer que se olvidan las ofensas antiguas por los beneficios recientes entre las personas de primer orden. Es indudable que en esta elección cometió el duque una falta gravísima que ocasionó después su propia ruina. Capítulo 8. De aquellos que se han elevado a la soberanía por medio de maldades. Paréceme conveniente hablar ahora de otros dos modos que hay de adquirir la soberanía, independientes en parte de la fortuna y del mérito, sin embargo de que el examen de uno de ellos ocuparía lugar más propio en el artículo de las repúblicas. El primero consiste en ascender a la soberanía por medio de alguna gran maldad, y el segundo se efectúa cuando un simple particular alcanza la dignidad de príncipe de su patria por el voto general de sus conciudadanos. Dos ejemplos del primer caso voy a citar, el uno antiguo y el otro moderno, los cuales sin más aprecio ni examen podrán servir de modelo a cualquiera que se halle en la necesidad de imitarlos. El siciliano Agatocles, que de simple particular de la más ínfima clase, subió al trono de Siracusa, y siendo hijo de un alfarero, fue dejando señales de sus delitos en todos los pasos de su fortuna. Se portó, no obstante, con tanta habilidad, con tanto valor y energía de alma, que siguiendo la carrera de las armas, pasó por todos los grados inferiores de la milicia y llegó hasta la dignidad de pretor de Siracusa. Apenas subió a puesto tan elevado, quiso conservarle para alzarse desde él a la soberanía y retener por la fuerza y con absoluta independencia la autoridad que voluntariamente se le había concedido. Para este fin, Agatocles, poniéndose antes en inteligencia y concierto con Amílcar, que mandaba a la sazón el ejército de los cartagineses en Sicilia, juntó una mañana al pueblo y senado de Siracusa con el pretexto de conferenciar sobre los negocios públicos, y, a una señal determinada, hizo a sus soldados degollar a todos los senadores y a los más ricos del pueblo, muertos los cuales, se apoderó sin trabajo de la soberanía, disfrutándola sin la menor oposición de parte de los ciudadanos. Derrotado después 2 veces por los cartagineses y sitiado finalmente por los mismos en Siracusa, no tan solo se defendió allí, sino que, dejando en la ciudad una parte de sus tropas, pasó al África con las otras, y de tal modo apretó a los cartagineses que se vieron muy pronto obligados a levantar el sitio, y tan apurados que, abandonándole definitivamente las posesiones de Sicilia, se limitaron a sus dominios africanos. Si se examina la conducta de Agatocles, muy poco o nada se encontrará que pueda atribuirse a la fortuna, porque ni llegó a la soberanía por favor de nadie, sino pasando sucesivamente, como ya he dicho, por todos los grados militares a costa de 1000 contratiempos, ni se sostuvo sino a fuerza de una multitud de acciones tan peligrosas como esforzadas. Tampoco podría decirse que fuera virtuoso un hombre que degolló a sus conciudadanos, que se deshizo de sus amigos, que no guardó fe, ni tuvo piedad, ni religión. Medios todos que acaso podrán conducir a la soberanía, pero de ningún modo a la gloria. Mas si por otra parte consideramos la intrepidez de Agatocles en arrostrar los peligros y su habilidad para salvarse de ellos, la firmeza y robustez de su ánimo para sufrir o superar la adversidad, no se encuentra razón para que se le excluya del número de los capitanes más célebres.
ya que su inhumanidad, su crueldad feroz y los delitos innumerables que mancharon su vida no permitan contarle entre los grandes hombres. Lo cierto es que no puede en modo alguno atribuirse a su virtud ni a su fortuna cuanto llegó a conseguir sin ellas. Oliverotto de Fermo, en nuestro tiempo y viviendo todavía el Papa Alejandro VI, se quedó en la niñez huérfano de padre y madre. Crióle su tío materno Juan Fogliani, quien le encomendó a Pablo Vitelli para que aprendiera el arte de la guerra y le hiciera llegar a un grado distinguido. Después de muerto Pablo, sirvió bajo el mando de su hermano Vitellozzo, y por su habilidad y valor fue en muy poco tiempo el primer capitán de aquel ejército. Sonrojándose luego de servir y hallarse confundido con el vulgo de los oficiales, pensó en apoderarse de Fermo, su patria, con el auxilio de Vitellozzo y de otros ciudadanos que malamente preferían la esclavitud a la libertad de aquel país. Escribió, pues, a Juan Fogliani, diciéndole que por haber estado largos años ausente de su casa, quería pasar a visitarle y a ver al mismo tiempo su patria, que en cierto modo podía reconocer como patrimonio suyo, que habiendo trabajado tanto por granjearse alguna reputación, deseaba también que sus conciudadanos se convenciesen por sí mismos de que no habían malgastado el tiempo, y que por consiguiente quería presentarse a ellos con cierta brillantez, acompañado de 100 jinetes, amigos suyos, y de algunos servidores, que para hacer más suntuoso su recibimiento, le suplicaba que indujese a los principales habitantes de Fermo a que le saliesen al encuentro. Bien entendido que este acto no sólo le serviría a él de mucho gusto, sino que cedería igualmente en honra de su tío, que había cuidado tanto de darle educación. Desempeñó exactamente Juan Fogliani los encargos de su sobrino, disponiendo que los habitantes de Fermo le recibieran con la mayor distinción y hospedándole en su casa. Empleó allí un día Oliverotto en preparar lo que necesitaba para el éxito favorable de sus culpables designios, y con este fin dispuso un magnífico banquete, al cual convidó a Juan Fogliani y personas principales de la ciudad. Después de la comida, y entre la alegría que acompaña siempre a semejantes fiestas, suscitó de intento Oliverotto la conversación sobre un asunto serio. Habló del poder del Papa Alejandro y de su hijo Borgia y sus empresas. Juan y los demás iban diciendo por turno su parecer, cuando levantándose de repente Oliverotto dijo que de aquella materia debía hablarse en sitio más secreto, para lo cual pasó a otra sala, seguido de su tío y de los demás convidados. No bien habían tomado asiento, cuando unos soldados que estaban ocultos salieron y mataron a Juan y a los demás que habían asistido al convite. Oliverotto monta inmediatamente a caballo, recorre toda la ciudad, sitia en el palacio al magistrado supremo, oblígale a obedecer y a que establezca un gobierno del que se declara príncipe. Da muerte a todos los descontentos que hubieran podido incomodarle, instituye nuevas leyes civiles y militares y llega de tal modo a consolidar su poder en el discurso de un año que no solamente se mantuvo con seguridad de enfermo, sino que vino a ser temido por todos sus vecinos. Hubiera sido, por tanto, tan dificultosa su expulsión como la de Agatocles, a no haberse dejado engañar por el duque de Valentino, que, como ya hemos dicho, le enredó en Sinigaglia con los Orsini y los Vitelli un año después de haber cometido su parricidio, y fue allí degollado con Vitellozzo, su maestro en el arte de la guerra y en el de la perversidad. Causará sin duda admiración cómo Agatocles y otros semejantes a él pudieron vivir en paz largo tiempo en su patria
teniendo que defenderse de enemigos exteriores sin que ninguno de sus conciudadanos conspirase contra su vida, cuando otros príncipes nuevos nunca han podido sostenerse por razón de sus crueldades durante la paz, y todavía menos en tiempo de guerra. Creo que esto provenga del uso bueno o malo que se hace de la crueldad. Se la puede llamar bien empleada, si es permitido dar el nombre de bueno a lo que es malo en sí mismo, cuando se ejerce una sola vez, dictándolo la necesidad de consolidar el poder, y cuando únicamente por utilidad del pueblo se recurre a un medio tan violento. Crueldades mal empleadas son aquellas que, aunque poco considerables al principio, van luego creciendo en lugar de acabarse. Los que ejercieren la crueldad de la primera especie podrán esperar que al cabo Dios y los hombres les perdonen. Y tal fue la de Agatocles, pero aquellos que la usen o empleen de otro modo, cierto es que no podrán sostenerse. Necesítase, pues, que el usurpador de un estado cometa de un golpe todas cuantas crueldades exija su propia seguridad para no repetirlas. De este modo se asegurará de la obediencia de sus súbditos y todavía podrá adquirir su afecto, como si les hubiera hecho siempre beneficios. Pero si mal aconsejado o por timidez obrare de otra manera, necesitaría tener continuamente en la mano el puñal y se encontraría siempre imposibilitado de contar con la confianza de unos súbditos a quienes tantas y tan repetidas veces hubiese ofendido. Porque, vuelvo a decir, estas ofensas deben hacerse todas de un golpe, a fin que hieran menos siendo el menor intervalo de tiempo en el que se sientan, y por el contrario, los beneficios han de derramarse poco a poco y uno a uno, para que se les tome mejor sabor. Es necesario, sobre todo, que de tal suerte se conduzca un príncipe con sus súbditos, que por ningún acontecimiento mude de conducta, ni en bien ni en mal, pues para obrar mal se pierde la coyuntura luego que la fortuna se tuerce, y cuando consiste la mudanza en obrar bien, tampoco suele agradecerse, porque se la cree hija de la necesidad. Fin de la sección 2.